Había sido una semana larga. El coche no comenzaba, la lluvia no terminaba, y su paciencia estaba seca. Estaba allí en la carretera, brazos cruzados, cabello un poco seco de la oscuridad, mirando al antiguo sedán, como si quisiera volver a la vida. No tenía a nadie más a llamar, ni con su marido fuera de ciudad en negocio. Así que llegó a la una persona que no había visto en meses, su hijo. Llegó una hora más tarde, agarrándose en su coche, saliendo con un sonido familiar que inmediatamente soltó su frustración. Era más alto ahora, más amplio en los brazos, una confianza silenciosa en la manera en la que se llevaba. Su pelo oscuro se movía por el viento, sus manos ya estrelladas con grasa, como el mecánico que había crecido para ser. Recuerda que tenías esa misma mano cuando era niño, guiándole por la calle, limpiando sus lágrimas después de las piernas. Pero ahora, esas mismas manos tenían herramientas y motores fijados. ¿Aún te está dando problemas?, le preguntó, sonriendo hacia el coche. Se lograba un sonrisa cansado. Me odia. Su risa era baja y soplante, casi que la agarraba en el momento. Agarró su bolsillo de herramientas y rompió el anillo. Trabajaban lado a lado. Bueno, la mayoría de los tiempos, trabajaba mientras le enviaba herramientas y observaba cómo se movía con propósito. Había un ritmo a sus movimientos, como si perteneciera aquí, en el silencio de la garaja, entre herramientas, aceite y paciencia. El espacio entre ellos era cercano, lleno con el olor de gasolina y colón falso. Fue extraño cómo se sentía todo, como natural. Hablaban, principalmente pequeñas cosas al principio: clima, familia, su nuevo trabajo en la tienda de autos por la carretera. Luego, historias del pasado empezaron a pasar. Se rió de su recuerdo de su tostada cuando se quedó como niño. Se reía de cómo cantaba Lulipollas a la derecha para molestarlo. La risa se sintió fácil, como descubriendo otra canción que olvidaste que amabas. La notó cuando se limpiaba sus manos por primera vez. Solo un toque flotante mientras le pasaba una llave. Sus dientes se movían y rápidamente se retiró, pretendiendo que rompiera sus jeans. No dijo nada, pero sus ojos flotaban, no perdiendo nada. Había un reconocimiento silencioso en el aire ahora. Algo inesperado, pero muy presente. Se acercó a la motocicleta, limpiando el suelo de su brazo con la espalda de su mano. Encontró a sí misma, observándolo más tiempo de lo que debería. Le preguntó sobre su arte, algo que no había mencionado en años. «Au, recuerdo tus dibujos, au», dijo. «Au, sé, lau». ¿Usaban para ponerlos en mi pared? Ese pequeño comentario hizo algo en su corazón, no por el arte, sino porque lo recordó. Porque aún la vio como alguien a quien se le debe recordar. La luz del parque flotó. La lluvia tapó las ventanas, y en ese pequeño cocón mecánico, rodeado por el ruido de las herramientas y la calma de recuerdos compartidos, algo empezó a cambiar. Algo que aún no estaba bien en las palabras, pero estaba ahí, inesperado, silencioso, inesperado, y esperando que se sienta. Al día siguiente, encontró a sí misma revisando el horno, más frecuentemente de lo habitual. Dijo que se iba a parar de nuevo para terminar el trabajo. Y aunque el coche aún importaba, no era la única razón por la que quería verlo. Cuando llegó, había una lejana voz en su voz que hizo sonar su sonrisa antes de que ni siquiera le diga una palabra. Roló sus espaldas, expuso sus brazos y empezó a trabajar. Pero esta vez, había una energía diferente en el aire, más tranquila, más consciente. Se movieron en silencio. No necesitaba preguntar qué herramienta necesitaba. Lo mandó antes de que pudiera decirlo. La conversación se volvió más fácil, fluyendo entre ellos como una lenta corriente. Habló de su tiempo lejos, de cómo casi no volvió, y le contó sobre la soledad que había crecido en su casa, sin que lo sepa. No había pena en sus ojos, solo entendimiento. Fue raro para ella sentirse visto así, sin juicio, sin tener que explicarse. Le preguntó preguntas a las que nadie más le preocupaba, que lo hizo reírse últimamente, que le faltaba de ser más joven, qué haría si pudiera empezar de nuevo, y le respondió honestamente, incluso cuando la respuesta lo sorprendió. Le contó que le faltaba ser deseada,
no de una manera suave, pero de la manera en que alguien te mira como si te importara, como si aún estuvieras viva dentro. No se acercaba a su honestidad, simplemente gritaba como si lo esperara. Una humedad de aceite apareció en su cebolla. Llegue, con su dedo, y lo limpió lentamente, ojos enfocados, toque deliberado. No se movió, ni siquiera lo hizo. Ese toque breve tenía algo que ninguno de ellos podía definir, pero ambos sentían. Su voz se bajó un poco y le contó que se veía diferente, más viva, más a sí misma. Su respiración se agachó en su garganta, no porque de lo que dijo, sino porque de la manera en que lo decía. Estaba ahí, insegura de lo que estaba pasando, pero no quería detenerlo. Se levantó contra el coche, brazos cruzados, mirando a ella. Su ojo no era sugerente o inapropiado. Fue intenso, buscando, como si intentara leer algo escrito entre sus palabras. Sentía su pulsación, no por miedo, sino por reconocimiento. Algo había cambiado. Y no era solo la manera en que miraban a uno al otro. Fue más profunda que eso. Una conexión se formaba de lugares que ni siquiera sabían que existían. Se risotó de repente, intentando mover la tensión. Pero incluso eso se sintió cargado. Se risotó con ella, y por un momento solo estaban dos personas, escondiéndose dentro de un garaje del resto del mundo. La lluvia se levantó de nuevo, más duro esta vez, como si estuviéramos escuchando todo lo que no había dicho entre ellas. No necesitaba un espejo para saber que sus ojos habían dicho demasiado. Sus ojos también lo hicieron. No habían hablado sobre eso. No habían cruzado líneas, pero la línea estaba ahí ahora, abierta y tremulante. Y cuando recopiló sus herramientas y dijo que volvería mañana, ella gritó, ya sabiendo que no era solo sobre el coche. Algo más estaba siendo reparado, y esta vez era ella. La siguiente tarde, abrió el garaje, antes de que incluso llegara, como si sus manos estuvieran avanzando de sus pensamientos. Ella se encargó de suerte, mientras arreglaba las cosas. Nada especial, pero suficiente para sentir diferente de la silencia que había crecido acostumbrada. Cuando entró, sus ojos se encontraron inmediatamente. No necesitaban palabras. Se veía cansado, pero concentrado, como si estuviera pensando demasiado. Y ella entendió ese sentimiento demasiado bien. Se levantó donde se había ido, revisando líneas y apretando bolsas, pero su atención seguía flotando hacia ella, y sus hacia él. Sus intercambios ahora eran más cortos, pero más pesados, como si ambos estuvieran eligiendo palabras más atentamente. Ella agregó 2 vasos de agua, le enviando uno a él. Sus dientes se borraron nuevamente. Esta vez ni siquiera se retiró. Limpió. Una pausa silenciosa que ninguno de ellos se atrevió a comentar, pero se habló más fuerte de lo que podrían haber dicho. Se compartieron recuerdos nuevamente, pero ahora eran diferentes. No solo historias nostálgicas, sino confesiones llenas de risa. Admitió lo isolada que había sido durante años, como sus días se habían mezclado como ruido de fondo. Se abrió sobre sus propias dudas, sobre dónde pertenecía y quién realmente lo vio. No eran solo abuela y hijo en esos momentos. Fueron 2 almas que querían claridad, intentando entender algo inaudible que había crecido en su espacio. El coche era casi fijo, pero ninguno de ellos lo mencionó. El trabajo había convertido en algo más, una razón para volver, una excusa para permanecer más tiempo. Le envió un hilo para limpiar sus manos, y cuando lo tomó, no lo dejó ir de inmediato. Sus ojos lo mantuvieron, calmamente, como si estuviera esperando que la sacara para recordarle una línea que no se suponía cruzar. Pero no lo hizo. No sé qué es esto, finalmente dijo, con voz baja, incerta. Lo sintió también, ese confuso mezcla de confort y tensión, de saber que algo había cambiado, pero no sabiendo qué hacer con ello. No tenía una respuesta para Umsel. En lugar, simplemente dijo, yo tampoco, pero su voz se acercó un poco, detrayendo la verdad que su corazón ya sabía. Se sentó al lado de ella, en el viejo piso atascado en la esquina. El silencio entre ellos no estaba vacío. Fue pleno, lleno con emoción, grueso con la realización. Se acercó más cerca,
lo suficientemente para mezclar el espacio entre ellos. No un acto de desesperación, sino uno de calma y audacia. Sentía la calma de su respiro, la manera en la que su espalda presionaba ligeramente contra sus manos. Fue sutil, pero real. Y no se movió. En ese respiro compartido, el llovido se hizo un sueldo suave. El parque se sintió suspendido en el tiempo, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. No estaba pensando en lo que era bien o mal ya. Estaba pensando en lo vivo que se sintió, lo presente. Fue más que atracción. Fue un momento que ninguno de ellos había esperado, y ninguno quería dejarlo pasar. Estuvo lentamente, como si no sabía si quedarse o salir. Pero antes de salir, miró a ella una última vez, no buscando permiso, no preguntando preguntas, solo manteniendo ese aspecto tranquilo y significativo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, su corazón batía más rápido, no de confusión, sino de algo indeniable creciendo en silencio entre ellos. No dormía mucho esa noche. Cada vez que cerró los ojos, repartió la manera en la que le miró, la manera tranquila en la que le sentó a su lado, como todo entre ellos cambió, sin una sola palabra confirmándolo. La mañana vino con un silencio que hizo que todo se sintiera más pesado. No sabía qué esperar, si volvería o decidir que lo que hubiera surgido entre ellos era demasiado para enfrentarse. Pero mantuvo el garaje abierto. De todos modos, por si acaso, llegó más tarde de lo habitual, pero cuando entró, la excitación en su cuerpo dijo todo. Estaba inseguro, pero no distante. Había algo en sus ojos que miró sus propias sensaciones, una tormenta de curiosidad silenciosa, miedo y algo mucho más profundo. Le abrazó suavemente, sin necesidad de explicaciones. El espacio entre ellos se sintió familiar ahora, no confundido con la expectativa, solo vivo con el peso de lo que no habían dicho. El último trozo de reparación no tomó mucho tiempo, solo unos pocos ajustes, un último test, y el motor regresó a la vida. Pasó de vuelta, limpiando sus manos, y dijo, «Está mejor que nunca». Pero ninguno de ellos miró al auto. El trabajo estaba hecho, pero el silencio que seguía no se sintió como cierre. Se sintió como el comienzo de algo que ninguno de ellos podía llamar. Caminó a través, estando lejos de él, las manos sueltas enfrente de él. «Gracias», dijo su voz tranquila, «por arreglarlo por todo». Llamó y se acercó un paso. «No tienes que agradecerme», respondió su voz tranquila y sincera. «No volví solo por el auto». Su respiración se atrapó, no de sorpresa, sino de escuchar a lo que esperaba en silencio. Buscó su rostro, buscando regreso, pero no encontró ninguno, solo la verdad, solo él, estando allí, esperando. Llegó lentamente y tocó su brazo, no en un movimiento fuerte, sino en algo más profundo, de reconocimiento. La calidez entre ellos, la electricidad silencia que había estado construyendo, ahora no tenía dónde esconderse. «No sé de dónde va esto», dijo su voz, «pero se siente honesta». Respiró, y la tensión en sus brazos se abrió. «Lo hace, y no quiero salir de eso». No hubo confesión de amor, ni promesas hechas demasiado rápido. Solo dos personas decidieron dejar de pretender. Decidieron dejar que una verdadera conexión subiera a través de las paredes de todo lo que se esperaba. Llegó lentamente y tocó su brazo. No fue dramático, fue íntimo, sagrado en su simplicidad, un momento construido en la verdad, cuidado y el tipo de pasión silenciosa que no grita, solo permanece. Cuando se fue, no hablaron de próximos pasos, no definieron lo que esto significaba, pero sintió una plenitud dentro de su pecho que había estado perdiendo por tanto tiempo. Algo había despertado en ella, no por él sola, sino porque lo vio a la plenitud, y de alguna manera le dio permiso a ver a sí misma de nuevo. Estuvo en el auto después de que fuese, el sonido del motor fijado, sonando como un palpite. No solo el auto, no solo su día, algo más profundo había sido restaurado. Y lo que viniera a seguir, ella sabía que sería real, no apresurada, no equivocada, solo real.